¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Hoy vamos a platicar de mujeres y la ciencia. Y va a ver que hay temas que a lo mejor usted, como yo, no conocíamos y que nuestros invitados nos van a ayudar a entender mejor. Y para eso déjenme saludar en primer lugar a Elaine Reynoso Haynes, quien es directora de formación e investigación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Elaine, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes para hablar de este tema que me parece fundamental. Así es, qué bueno que están aquí con nosotros también Iris Colunga Pedraza, ella es divulgadora de la ciencia, y a quien le agradezco también que nos acompañe en este programa. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, y vamos a entrarle al tema y desde que lo revisamos en la mesa y alguien puso la discusión del efecto Matilda, yo dije, pues, ¿qué es eso? ¿No? La verdad, no lo había escuchado y estoy seguro que mucha de la gente que nos está viendo tampoco ha escuchado a qué se refiere eso. Elaine, me gustaría que pudiéramos empezar por ahí para compartirle a la gente qué es este efecto del que vamos a estar platicando a lo largo de este programa. Bueno, es un tema, muchísimas gracias, es un tema muy interesante. El efecto Matilda tiene que ver justamente, como está anunciado, con la invisibilidad de la mujer en la ciencia. Es decir, Matilda tiene Matilda Jocelyn Gage. Ella es una mujer norteamericana del siglo XIX. Ella fue sufragista, ayudó incluso a los esclavos a escaparse en lo que llamaban el tren subterráneo, en los cuales los esclavos del sur de Estados Unidos iban hacia el norte, y ella los ayudó. Ella vivía en la zona de Nueva York, pero fue además una escritora muy prolífica, y uno de los temas que ella abordó fue justamente como ella, bueno, pues estaba muy interesada en promover los derechos de las mujeres y el voto de las mujeres. Ella escribió muchísimo, y uno de los temas que abordó fue justamente que tiene que ver con la invisibilidad de las mujeres. Ella hablaba de las mujeres inventoras, pero en realidad el efecto Matilda se refiere a la invisibilidad de las mujeres en la ciencia. Pero me gustaría agregar un cachito personal. Sí, sí. Yo creo que este efecto Matilda no es exclusivo del campo de las ciencias. Y como yo sé que este programa es un programa que busca, digamos, la equidad y la inclusión, o sea, está en aras de que todos tendamos hacia la equidad e inclusión, yo creo que se reproduce este efecto Matilda en todos los campos de conocimiento. Y hay casos sonadísimos o muy conocidos en el arte, en la música y en otras áreas del conocimiento. Pero bueno, hay casos muy famosos en la ciencia, y ese es el tema de hoy. Y quizá, Iris, en esto que apunta Elaine, lo primero, porque a lo mejor parece una anécdota, digamos, pero lo importante de los problemas sociales que hemos aprendido es que lo primero que hay que hacer es nombrarlos, ¿no? Reconocerlos, porque lo que no se reconoce, lo que no se nombra, pues no se atiende y ni siquiera se ve como una situación que se tiene que modificar. Y entonces, yo quisiera conocer tu perspectiva, Iris, sobre eso. ¿Por qué tendríamos que tener, por qué es importante hasta que tenga un nombre y que podamos empezar a nombrarlo? Así es, por ejemplo, el efecto Matilda se derivó primero del efecto Mateo, que los científicos hombres jóvenes se quejaban de que sus trabajos los representaban o incluso robaban la autoría, por así decirlo, o se hacían famosos sus mentores o maestros adultos hombres. Y después de ahí dijeron, bueno, si los jóvenes hombres se quejan, ¿qué nos dejan a nosotras las mujeres en la ciencia? Y se ha demostrado a partir de 1993, se le empieza a poner un poco más de atención a este fenómeno que ha pasado pues desde tiempos muy antiguos, siglos incluso, y fue hasta 2021 que en España, sobre todo, y en Estados Unidos, nace este movimiento, sobre todo para evitar que siga sucediendo, darlo a conocer y qué podemos hacer para que no existan más Matildas, y nace con el hashtag de No More Matildas. ¿Qué factores, Elaine, qué factores son los que explican, en tu opinión, históricamente este fenómeno? Entiendo que evidentemente tiene que ver con el machismo,
tiene que ver con el machismo estructural, ¿no? Que lo tenemos como muy arraigado, a veces como muy normalizado. Pero en el campo de la ciencia, ¿cómo se vive esto? Bueno, yo creo primero hay que hablar de la invisibilidad, justamente que es el tema de hoy, que tiene que ver con que, por ejemplo, en equipos de trabajo, generalmente la ciencia no es un trabajo solitario de una sola persona, sino que generalmente son equipos de trabajo. Y efectivamente, como comentaba Iris, pues empezó con el efecto Mateo, en donde a lo mejor había un equipo de personas y el que se lleva el reconocimiento es el más famoso, ¿sí? Pero, y en el caso de las mujeres, si las mujeres estaban dentro de ese equipo de trabajo, pues generalmente el reconocimiento se le llevaba el más famoso del equipo, que generalmente es hombre, pero se debe también a que, por ejemplo, cuando hay parejas ya, digamos, esposos, como es el caso de María Stulowska, que es muy conocida como Madame Curie, y Pierre Curie, su esposo, y hay muchísimos casos, o bien de matrimonios que trabajaban juntos, bueno, o de parejas, por ejemplo, maestro-tutor, claro. ¿no? En donde Perdón que te interrumpa, Elin, pero recientemente creo que con el desarrollo de la vacuna es un caso como esto, ¿no? Un caso de una pareja también que Muy ha parecido. hecho la investigación. Sí, me acordé ahorita que lo decías, Elin. Perdón, te interrumpí, pero decías. Sí, sí, bueno, efectivamente hay muchísimos casos. Y hay casos también, por ejemplo, donde hay un caso muy famoso de Jocelyn Bell, que ella fue la que descubrió los pulsares, pero ella era estudiante. Y el que se llevó el crédito fue su asesor, no ella. Bueno, le costó carísimo al asesor, porque lo han quemado de una manera espeluznante. Pero, no ha pagado, no ha sí, pagado después. sí, pero bueno, el que se llevó el reconocimiento y el premio Nobel fue él. Y así hay muchísimos casos en donde el reconocimiento, en donde las mujeres han tenido un papel protagónico, se le ha dado a hombres. Pero históricamente, como mencionabas, Mario, yo considero que hay muchos factores por los cuales las mujeres no han sobresalido. No solamente una vez que han llegado, no se les ha dado el crédito debido, sino que también ha habido una gran falta de oportunidades. O sea, históricamente hay que ver que a las mujeres en muchísimos países no se les permitía entrar a la universidad. O sea, las mujeres simplemente no entraban. Y las academias de ciencias, por ejemplo, Madame Curie jamás entró a la Academia Francesa de Ciencias. La primera Jamás. mujer que, no, jamás Una mujer con a dos pesar de que premios tuvo Nobel. 2 premios Nobel, Sí. jamás la aceptaron como integrante, jamás fue reconocida por la Academia Francesa de Ciencias. Y tanto la Academia de Ciencias francesa como la inglesa, que son del siglo XVII, apenas aceptaron a mujeres a mediados del siglo pasado, o sea, a mediados del siglo XX. Entonces, bueno, ha habido una cantidad, digamos, de falta de oportunidades. Eso por un lado en cuanto a la parte de formación, pero también está toda la carga cultural y toda la carga social, en donde se supone que la mujer, bueno, sí se quiere desarrollar profesionalmente, pero siempre está la sociedad que les impone toda una serie de actividades que se consideran femeninas, como puede ser, por supuesto, el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, de los papás cuando están viejitos. Y entonces, y al hombre no se le considera como que él tenga que llevar a cabo ese tipo de responsabilidades. Entonces, la mujer tiene pues la doble o la triple jornada que ahora en la pandemia pues se ha puesto muchísimo más en evidencia esta doble y triple jornada. De acuerdo. A ver, Iris, y ahí en ese sentido, ¿cómo ha ido cambiando esto? Bueno, primero, retomar esto que apuntaba Elaine, que quisiera conocer tu punto de vista sobre estos factores que bien dice tienen que ver con la cultura. Es interesante porque a veces hablamos del machismo en temas como el que apuntaba ahorita, las cargas de trabajo, el tema del desempleo, que ahora ha pegado más en las mujeres en tiempos de pandemia que en el caso de los hombres. Pero a veces me parece que hacemos poco el ejercicio de mirar campos específicos del conocimiento o de la economía, como lo estamos haciendo en el programa de hoy, que es en el caso de la ciencia. Entonces, ¿qué barreras dirías tú que has visto, que históricamente han estado ahí, que explican esto que estamos platicando? Pues sí, desde el acceso a las llamadas carreras STEM del inglés ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, al ser considerados básicamente campos de hombres,
Y bueno, actualmente, bueno, se está impulsando que las niñas jóvenes que vienen atrás de nosotros sepan que pueden ahora sí que ser lo que ellas quieran, ¿no? Y que todas estas carreras también son para ellas. Si bien, por ejemplo, yo estoy en el área de la medicina, donde es marcado, pero no tanto como en otras, como las ingenierías, por ejemplo, la tecnología, las áreas de tecnología, pues la cantidad de mujeres que tienen acceso desde entrar a la carrera, desde ahí vemos la gran diferencia. Y muchas veces es porque no tienen el interés, pero porque desde niña te dijeron, no, 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 tú mejor algo más acorde con una niña, ¿no? Mejor estudia esto, aquello. Ajá, y desde ahí te van enfocando y desde que nacemos, es más, desde que están en el vientre y uno sabe que va a ser niña o niño, ya tenemos como que un plan para esa niña o niño por el simple hecho de ser hombre o ser mujer. Y desde ahí el cambio cultural debe de empezar, ¿verdad? Tanto hombres o mujeres pueden ser lo que quieran. Y hay, pues, hombres buenos en la cocina, o hombres buenos en el cuidado de los niños, igual como mujeres buenas en la ciencia, en la política y en todas las áreas del dominio mundial. Y en la investigación, pues, no se queda atrás. Solamente el 3%, un tercio, pero un 33% de los investigadores somos mujeres en el mundo. Eso es a nivel mundial. Okay. A nivel mundial. Y bueno, solamente 3% de los Nobel en ciencia se han otorgado a una mujer. Wow. Desde ahí vemos la disparidad que tenemos en esta área, pues la tarea pendiente como mujeres, como científicas, como investigadoras, de fomentar y acabar con este efecto Matilda. ¿Y cuáles, Iris, han sido o son estas, ahorita por ejemplo decías barreras desde las nociones de género, ¿no? Esto de hombres para una cosa y mujeres para otras, ¿no? Pero luego ya en la propia comunidad científica, ¿qué tanto se viven estos fenómenos? Entiendo que son filtros, ¿no? Son barreras que se van encontrando en el camino, lo decías ahorita, desde el número de mujeres que hay en las ingenierías, es un buen ejemplo, y además el ambiente que se encuentran cuando entran a entornos dominados por hombres, que muchas veces es agresivo, ¿no? Que es hostil, no necesariamente son ambientes. Pero, ¿qué pasa ahí, Iris, y luego vamos de nuevo con Elaine, en el campo ya de la comunidad científica? ¿Qué tanto la ciencia o la investigación de la ciencia también está marcada por el machismo y por este tipo de prácticas? Bueno, pues muy importante, como mencionabas, desde quién es el líder, ¿verdad? O la líder de esto. Y es bien importante, bueno, pues uno como mujer, pues va creciendo, no estás enfocada 100%, una cosa como todas las personas, ¿verdad? Como los hombres, pues tienes familia, tienes hijos y tratas de desarrollarte en todos los aspectos de la vida. Entonces, por ejemplo, para la mujer, ya se va a casar, híjole, se me hace que ya no me va a rendir igual. Está embarazada, olvídate, ya no va a ser la misma y uno tiene que demostrar y ahora sí que sacar tiempo al tiempo para seguir demostrando que puedo con más cosas a la vez, porque se espera que mi rol de mamá pues no sea descuidado. Y así que pero tampoco puedo descuidar mi rol como profesionista, como investigadora. Entonces, son metas o niveles, vara muy alta que nos ponemos para poder decir, mira, sí pude. Claro. Y se vuelve, por ejemplo, pues un círculo vicioso en el que la única perjudicada es uno como mujer, ¿verdad? Descuidas tu calidad de vida, tu sueño y estás trabajando a deshoras para tener todo en orden o lo más en orden que se pueda. Que son temas, Elaine, que ahorita esto que planteaba Iris, que ya sabemos que en una entrevista de trabajo no le van a preguntar a un hombre, ¿piensas casarte o piensas tener hijos? ¿No? Y que en una entrevista de trabajo, indebidamente, sí se plantea a las mujeres. Pero quisiera conocer tu perspectiva sobre esto, sobre ya en el campo de la ciencia, cómo se expresan, porque esto que además estamos diciendo, pues aplica prácticamente para cualquier sector de la economía y de la vida social del país. Entiendo que la ciencia no tendría por qué ser la excepción, pero ¿cómo se refleja esto en este campo? Bueno, efectivamente, sí, me gusta mucho que hayas retomado ese tema porque efectivamente se refleja en todos los ámbitos, este efecto, ¿no?
pero bueno, yo quiero decir que yo creo que yo vivo en un oasis, la verdad. Yo trabajo en la UNAM y la verdad que vivo en un oasis en donde existe mucho, digamos, por lo menos en el discurso y en buena medida en la práctica, sí existe un discurso de equidad e inclusión. Pero sale uno pone la patita fuera de la UNAM y se encuentra uno con otro mundo y con otra cultura, y hay mucha presión de la sociedad porque uno, digamos, como mujer tenga, pues cumpla con sus deberes que la sociedad le ha encomendado como por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, bueno, sí está esta presión, digamos, que uno tiene del mundo externo. Dentro de la propia universidad, por ejemplo, sí se han incorporado una serie de medidas como para justamente evitar, digamos, este tratamiento desigual, ¿no? Pensando que estamos en condiciones diferentes, o sea, las mujeres tenemos un hándicap de alguna manera, y efectivamente, por ejemplo, el ser jóvenes para ciertas cuestiones, para premios, para ciertas plazas, para ese tipo de cosas, en el caso de las mujeres, ser jóvenes es menor de 39 y para hombres es menor de 37. Y es un poco porque se supone que si las mujeres, digamos, tienen 1 o 2 hijos, como que realmente con eso nada más uno podría tener nada más un hijo, ¿no? Pensando que un hijo en el primer año requiere muchísima atención. De alguna forma ayuda a equilibrar un poco la situación este tipo de medidas que se han tomado dentro de las universidades. Sin embargo, sí creo que todavía hay como el que le llaman micromachismos, o sea, todavía se dan ciertas cosas, aún dentro de este ámbito en donde lo que se dice que es un ámbito, digamos, en donde se practica la equidad y la inclusión, aún así se da cierta discriminación que afortunadamente cada vez es más castigado y más reprobado. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa, vamos a empezar con estos temas, incluso con algunas de estas prácticas que decía ahorita Elaine. Hay una que la escuchaba y me vino a la mente, las mesas de puros hombres, los foros de puros hombres, ¿no? Esto que vemos con mucha frecuencia y de lo que vamos a platicar porque tiene que ver con esto que estamos revisando aquí con nuestras invitadas en este programa. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más. Este es En el Círculo y nosotros ya volvemos. Ya estamos de vuelta y a ver, Iris, lo platicábamos antes de irnos al corte, que una de las expresiones de este machismo que de pronto se ve reflejado en la sociedad, bueno, de pronto se ve reflejado, que siempre está, es este asunto de los eventos de puros hombres. Y lo vemos cada vez, por ejemplo, que el presidente tiene una reunión con el sector empresarial, y ya sabemos, la mesa, puros hombres, ¿no? Y hacen un foro para discutir temas a veces, en el absurdo, hasta feminismo, ¿no? O violencia de género, y de pronto puros hombres en la mesa. ¿Cómo ves este fenómeno? ¿Cómo ha ido cambiando, si es que ha ido cambiando? Y esto que ya apuntaba Elaine hace rato, el tema del costo social, que parece que es uno de los motores más importantes con los que va modificándose esto. Sí, me venía a la mente que cuando fue la semana de la lactancia materna, Sí. en una de las mesas de debate, eran exclusivamente hombres hablando de lactancia materna. Digo, no es por demeritarlos ni que no sepan del tema, se puede estudiar, Claro. pero llama la atención que sean solamente hombres. Igual pasó en una conferencia de cáncer de mama, donde el 100% de los conferencistas eran hombres. Entonces, sí está muy marcado y bueno, lo vemos en todas las áreas, ¿verdad? O sea, estos dos temas, por así decirlos, que se pudieran incluso considerar femeninos, y vemos cómo las mesas de debate o de discusión o el panel de expertos son hombres. Y bueno, incluso se ha demostrado, por ejemplo, que los investigadores tienden a citar o referenciar más los trabajos donde el primer autor es hombre, es otro hombre, así es. Y ya no se diga para reconocimientos, premios y demás. Y esto pudiera ser gran parte de que por eso, bueno, se reconozca como experto al hombre y se invite al panel de expertos por este mismo fenómeno Matilda, del efecto Matilda, de invisibilidad de la mujer. Entonces, aunque una mujer
haya sido parte del equipo de trabajo al que se le da el reconocimiento, el mérito y el valor como si fuera el único autor, es al hombre líder de ese proyecto. Y bueno, como decía Elaine, yo también me puedo considerar privilegiada. Yo estoy en la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues me siento privilegiada tanto desde mi casa, mi familia, que me educaron de tal o cual manera, mi escuela que me ha arropado y pues ahora sí que nos impulsan a llegar a donde queramos, igual mi pareja, mi esposo, y bueno, yo creo que tenemos un gran compromiso en este punto, ¿verdad? Como sociedad, como mujeres, como mamás, también de educar. Yo tengo un hijo hombre, entonces pues tenemos también un gran trabajo que hacer con nuestros niños para que las nuevas masculinidades vean la igualdad y la equidad de género como algo automático y no tener que estar hablando de estos temas, ¿verdad? Que ya se dé por un hecho, por sentado, que hombres y mujeres somos iguales. De acuerdo. A ver, Elaine, tú mencionabas hace rato el tema de la incorporación de prácticas. Y es que algo que hemos ido aprendiendo, y lo pienso en otro campo como en el de la representación política de las mujeres, es que a veces dejar a la buena voluntad, generalmente de los hombres, no necesariamente garantiza que las cosas cambien. Y el ejemplo que yo siempre pongo es que en el país hay 32 entidades y dos gobernadoras o dos gobernantes, digamos, y no fue sino hasta que se obligó a los partidos políticos a abrir a los espacios a hombres y a mujeres en la misma proporción que llegamos al Congreso paritario en diputados y en senadoras, ¿no? Diputados y senadoras. En el caso de las comunidades académicas, por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las prácticas que se han tenido que ir incorporando justamente para abrir esto, para romper estos cuellos de botella? Pues yo creo que tiene que ver mucho con la evaluación. O sea, por ejemplo, en la UNAM tiene criterios de evaluación del trabajo muy claros, y yo creo que, y ahí sí no importa quién es la persona que está evaluando, si es hombre o mujer. Aunque a la hora de la hora sí pasa lo que comenta Iris, ¿no? Siempre ahí, si los ven. Hay un caso muy curioso que me comentaron. Dicen que las orquestas filarmónicas, las orquestas sinfónicas, generalmente hay pues hay más hombres que mujeres, por ejemplo. Si quieres, retomamos ahorita contigo, Iris, y volvemos con Elaine en un momento nada más que se destrabe. Pero esto que empezaba a apuntar ella, ¿no? Sectores donde vemos esta práctica que se reproduce y reproduce. Sí, claro, esto pues lo vemos en todos los sectores, como comentábamos desde un inicio, de así bien se ha dejado este concepto para la ciencia, la investigación como tal, lo vemos en todas las áreas del conocimiento, ¿verdad? Tanto, pues, no, y no nada más del conocimiento, cualquier área laboral, en cualquier ambiente laboral yo creo que se viven cosas muy similares. Y también, bueno, retomando un poquito el tema de lo que decían de los micromachismos, que a veces ya Sí. uno como que incluso lo vemos normal, o dices, bueno, yo me siento afortunada porque no me pasa esto o aquello, pero bueno, vemos pequeñas todavía cosas machistas, por ejemplo, yo lo vemos mucho de que al hombre se le habla por apellido y a la Claro. mujer por nombre, entonces este tipo de cosas ya estamos acostumbrados y vaya, no es que sea una ofensa, pues así me llamo, pero generalmente ahí está muy marcado O, la cuestión de así rangos, es, por ejemplo. o pasa Ajá. lo mismo, y es una cosa que en este programa, por lo menos yo he tratado de ser consciente, digo, trato de referirme a todo el mundo igual, en un ejercicio, digamos, de confianza que me permitan, pero esto que de pronto hacemos también de referirnos al grado académico del hombre, ¿no? Es el doctor o el maestro, y ¿Sí? es Iris, ¿no? O es Elaine, es decir, en un caso, ya mencionabas tú el de Sí. usted y el de tú, el apellido y el nombre, o el grado académico y el nombre, ¿no? De pila. Y que son expresiones también que tenemos arraigadas. Y yo quisiera conocer esto que platicábamos ahorita con Elaine, el tema de las prácticas que se tienen que ir incorporando para modificar esto. Ella ya pone el ejemplo del tema de la evaluación y cómo la existencia de criterios más objetivos, pues permite justamente tratar de frenar los sesgos, los prejuicios o los machismos que pueda tener en los procesos de evaluación.
¿Qué otras prácticas tú has visto que son importantes en esto? El cegar, o sea, muchas veces el usar un seudónimo cuando uno manda un trabajo para evaluar la calidad del mismo para un premio, por ejemplo, para un concurso. Eso se ha estado empleando en los últimos años y creo que esto, digo, finalmente no se trata de denme un premio porque yo soy mujer y ya muchos años se lo han dado a un hombre, sino que se lo den al que realmente lo merezca, independientemente de si es hombre o es mujer. Tampoco estamos de que luchando porque, ay, pues es que me toca porque soy mujer. Tampoco es así, ¿verdad? Sino que se gane el premio al que realmente resulte de la evaluación, de una evaluación objetiva y pues anónima hasta cierto punto. Eso es lo que ha venido a ayudar bastante. Los anonimatos, el usar algún seudónimo y mantener a todo el grupo de autores en el anonimato y que se evalúe un trabajo nada más cegado y que tú no conozcas quién lo hizo. De acuerdo. Y en esto que apuntabas, yo entiendo la idea de que la aspiración justamente es esa, que el trabajo sea el que determine sin que el género sea un factor que frene, porque no es que se premie por ser mujer, como bien apuntas, es que no por ser mujer se agregue un freno que hoy sigue existiendo en forma de machismo. Pero ¿qué tanto, en tu opinión, es importante todavía en este momento, justamente por el atraso que traemos, el asunto de las cuotas de género o de las acciones afirmativas que estimulan de pronto a las instituciones el tener, por ejemplo, una representación de mujeres, como lo hemos visto en las universidades o como lo hemos visto históricamente en Estados Unidos con temas como las representaciones de las minorías, ¿no? Donde no había población afroamericana o población hispana, y no es hasta que se obliga en este esquema de acciones afirmativas que se logra abrir. ¿Cómo lo ves eso en el campo de la ciencia? Yo lo veo, bueno, la verdad es que mientras se normaliza, pues me parece una buena estrategia para ir incluyendo a más mujeres, darles voz, darles voto, porque bueno, finalmente, pues si no estás en un panel que va a votar por tal o cual derecho, pues si no hay representación de mujeres, pues no tendremos jamás ese impacto, ¿verdad? Nadie va a luchar por los derechos de las mujeres si no hay una mujer en esa mesa. Entonces, al tener estas cuotas de género, es lo que estamos tratando, pues, de que se cambie un poco, que al haber algo de representación femenina, entre esta parte de defender los derechos de las mujeres o tratar de buscar la equidad de género, que son temas que no se pondrían en la mesa si todos los que estamos somos del mismo género. De acuerdo, de acuerdo. Y en la diversidad, finalmente, bueno, pues está el éxito, ¿no? De algo, en la diversidad de opiniones. De acuerdo, porque son como círculos viciosos, ¿no? Es decir, entornos de puros hombres toman decisiones que, conscientes o no, terminan generando sesgos o frenos o barreras que después impiden que lleguen mujeres que pongan en evidencia esos propios sesgos. Pero mire, si nos lo permite, vamos a hacer una pausa para resolver aquí estos detallitos técnicos, seguir platicando con Iris y con Elaine sobre estas formas de que se invisibilice el trabajo de las mujeres en la ciencia. De esto seguimos platicando después de este corte que es muy breve. Ahorita resolvemos todo y enseguida regresamos con más aquí en el Círculo de Justicia TV. Ya estamos de vuelta, ya quedó todo resuelto, como le decíamos. Y a ver, Elaine, yo quisiera conocer tu perspectiva sobre algunos de los puntos que nos decía Iris ahorita. Uno es el tema de las acciones afirmativas para el tema de la participación de las mujeres en el mundo de la ciencia. Yo entiendo que este tema a veces causa recelo en hombres, casi siempre, ¿no? Y lo que se pone como argumento es este de que no, que sean las competencias las que determinen los lugares y no el género, lo cual está bien, salvo que hoy hay tantos elementos de discriminación estructurales, pues que no basta con las capacidades de las mujeres, sino que el sistema es quien va dejando fuera muchas veces a las investigadoras. Entonces quisiera conocer tu perspectiva sobre ese tema, de qué tanto se requieren acciones afirmativas en el campo de la ciencia. Sí, afortunadamente logré escuchar lo que dijo Iris y estoy totalmente de acuerdo con ella.
Yo sí considero que yo me iría más bien porque lo que debe, digamos, lo que debe considerarse prioritario siempre son las capacidades y no el género. O sea, yo pienso que eso debe ser lo primordial. Sin embargo, todavía no llegamos a una situación. De hecho, parece que no vamos a llegar en varias décadas, según los cálculos que han hecho las estudiosas, porque sobre todo son estudiosas de género, que probablemente nos lleve como cerca de 100 años llegar a una situación en donde existe una verdadera equidad. Sí considero que en este momento en el cual todavía existe toda esta carga cultural, incluso estructural, en donde las mujeres están en desventaja, sí considero que se deben incorporar ciertas medidas que le dan ciertas ventajas o ciertos privilegios a las mujeres, como lo que comentaba hace rato. O sea, para poder tener acceso a, digamos, a poder concursar por una plaza o a premios o a ciertas becas o algo así, siempre se le permite a la mujer, digamos, un par de años más de edad, ¿no? Yo considero que en todo lo demás debe ser iguales, o sea, algo que está esta cuestión de edad, pero yo considero que las capacidades tienen que ser las mismas. Esa es mi opinión en ese tema. Ok. No sé, el otro tema, ¿cuál era, perdón? Sí, bueno, ese es, digamos, el asunto de políticas afirmativas, pero la otra que le preguntaba a Iris, que también quisiera conocer tu perspectiva, Elaine, es el asunto de los medios de comunicación en esto. Sí. Porque, primero, mucho del machismo se reproduce a veces desde los medios. No digo que siempre sea de manera deliberada, con el ánimo de discriminar, pero son prácticas muy arraigadas. Ya decíamos hace rato el asunto de las mesas de puros hombres, pero yo quisiera conocer el papel de los medios en combatir este efecto del hacer invisible a las mujeres en la ciencia. ¿Qué están haciendo y en tu opinión qué tendrían que estar haciendo, tendríamos que estar haciendo desde los medios de comunicación? Yo creo que es primordial. Yo creo que el papel de los medios es fundamental y bueno, ahí ahora sí estamos en mi cancha, que yo soy divulgadora de la ciencia y en donde nos toca justamente, en primer lugar sería pues hacer visible lo invisible, pero también decir por qué se ha dado este efecto de invisibilidad. O sea, hay que denunciar, hay que contar todas estas historias, hay que mostrarlos, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que hay que incluso en el discurso, o sea, yo siempre digo, ya ven que está este proverbio chino que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, y yo le agregaría para bien y para mal. O sea, también hay imágenes que se transmiten a través de los medios en donde da la impresión de que el hombre es el más capaz, el que más sabe, el que debe llevar el que debe ser el líder, en fin, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si uno pudiera mandar discursos en donde, por un lado, existan mujeres que también son capaces de hacer ciencia, de tomar decisiones, de ser líderes de un proyecto. Yo creo que eso es importante. E incluso en cosas muy sencillas como mostrar, digamos, en el hogar, ¿no? En donde tanto hombres como mujeres tienen las mismas capacidades y las mismas responsabilidades. O sea, es una responsabilidad compartida la de, digamos, llevar una casa, de educar a los hijos, de criar a los hijos. Sobre todo en el caso en donde las mujeres además están contribuyendo a la economía familiar. Considero que en este caso definitivamente pues los hombres deberían de colaborar, no ayudar, colaborar en la misma medida, ¿no? Entonces, y esto yo creo que los medios pueden transmitir estos mensajes. Yo creo que eso sería muy importante. Y luego, bueno, está todo lo que se puede hacer a nivel del sistema educativo y a nivel de la divulgación. O sea, hacer cuestiones en donde justamente invitemos a que la gente tenga una mentalidad, digamos, o una manera más crítica. Mencionaba Iris muy al principio de este programa de lo que es STEM, por las siglas en inglés, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y ahora se ha agregado una A que es artes. Y yo creo que a todos, hombres, mujeres, todos nos viene súper bien, digamos, incorporar esta educación que a su vez tiene que estar en los medios. O sea, tiene que ser transmitido a través de los medios. Y que es, digamos, promover estas habilidades que cuáles serían. Primero, el pensamiento crítico. ¿Sí? El pensamiento crítico es fundamental.
En segundo, es esta tendencia a resolver problemas. O sea, una educación hacia resolver problemas, y yo creo que en los medios también podríamos, por ejemplo, yo estoy mucho en el ámbito de museos, de ciencia. Creo que si uno presenta las cosas a manera de que hay estos problemas para resolver y lo hacemos de manera colaborativa, ¿sí? En donde intervienen muchísimos saberes y es muchas experiencias. Entonces, ese sería el segundo punto, pensamiento crítico, resolución de problemas. El tercer punto sería estimular la creatividad. ¿Sí? Yo creo que eso nos viene bien a todos, independiente, hombres, mujeres, y no importa cuál sea el campo del conocimiento. Innovación, creo que eso hace muchísima falta. Motivar, estimular la innovación, la investigación y el liderazgo. Entonces, esto tiene que ver, y bueno, y por esto es también importante incorporar el arte, por ejemplo. El arte que, si podemos fusionar el arte con la ciencia, digamos, como un puente creativo de comunicación por un lado, pero también como un puente para crear, para innovar, para investigar, ¿sí? De acuerdo. Entonces, yo creo que a través de los medios podríamos mandar este tipo de mensajes. O sea, hacer visible lo invisible, decir por qué es, denunciarlo, contar estas historias, mostrar esta imagen de equidad, ¿sí? Mostrar, dar estos mensajes de que deberíamos de ser compañeros y colaborar, ¿sí? Y bueno, y luego tomar en cuenta todas estas otras perspectivas que he comentado, que es lo que está en la base de todo este movimiento que ahora se llama STEAM. De acuerdo. ¿Sí? A ver, y yo quisiera, Iris, conocer tu perspectiva de esto que apuntaba Elaine, que me quedo, recojo primero este elemento de los medios. ¿Cómo lo ves tú? Porque tiene que ver con la construcción social que hacemos desde la comunicación, ¿no? Y ya lo decía Elaine hace rato, cuando pensamos en ciencia, quizá la primera imagen, si yo les digo, piensen en alguien de ciencia, quizá pensamos en Einstein, y científico loco, ¿no? Despeinado y solo. Entonces es hombre, es un genio, es un ser casi fuera de este mundo, y él solito es el que resuelve todos los temas sin pensar en una ciencia como la que han descrito ustedes, que es más colectiva, que es más de trabajo de equipo y que por supuesto es de mujeres, ¿no? Y que no es de un hombre genio solitario. ¿Cómo ves primero ese tema de los medios y la representación de esto? Claro, los medios de comunicación pues tienen también una asignatura pendiente en todo esto, en ir cambiando la imagen de que uno cierra los ojos y pues mucho es por el bombardeo mediático, ¿no? Claro. Incluso como lo comentabas al inicio también de esta charla con lo de las vacunas, que es el doctor fulano y su esposa Sí, claro. desarrollan la vacuna. Y dices, ¿cómo? Hay que darles, no es su esposa, también tiene un nombre y también hay que darlo a conocer. De acuerdo. Y desde ahí tiene mucho que ver el cómo se presenta una nota periodística al mundo. Y sabemos que, bueno, nos quedamos con el título muchas veces. Y desde el título tú sabes si lo terminas de leer o no te interesa. Entonces, desde el título hay que cuidar, por ejemplo, estos detalles de el doctor y su esposa desarrollaron tal vacuna. De acuerdo. Y en esta parte que apuntaba también Elaine, ¿cómo fomentar estructuralmente esto que apuntaba del tema de la ciencia? ¿Y qué papel juegan factores como el lenguaje? Que esa es otra de las batallas que de pronto se ha dado, ¿no? Ya hablábamos de la representación visual con los eventos, ¿no? Pero hay esta discusión también sobre el nombrar y sobre si hablamos de las científicas o si decimos los científicos y asumimos que eso agrupa a hombres y mujeres, que también es este de los temas que le saca ronchas a algunos. Dicen, no, no, están destrozando el lenguaje porque cómo, no es necesario, ¿no? Bueno, algunos creemos que sí es necesario. ¿Cómo lo ves tú? Yo la verdad es que, digo, si viviéramos en una burbuja, en un mundo de equidad, pues el hablar de científicos, por ejemplo, hoy que es Día del Niño, pues se asume Claro. que también es de la niña, ¿no? Entonces, cosas así de que dices, bueno, en teoría, en un mundo incluyente, el hablar en un género sabemos que incluye al otro por default, pero pues desafortunadamente a veces no es así. Y a veces, si quisiéramos dar mayor énfasis al género de la persona, pues sí podría utilizarse científicas, investigadoras, doctoras o Claro. algo así ya más específico. Pero yo creo que a grandes rasgos pudiera no ser necesario. Digo, a mí no me
no me pasa nada cuando no hablan de los niños y las niñas, los hombres, las mujeres. Sabemos que somos parte de, ¿verdad? Que se incluye, pero sí a lo mejor tratar de, como ejercicio, de hacerlo un poquito más para que esto se vuelva, pues, normal. De acuerdo. Y Len, ¿cuál es tu perspectiva sobre, perdón, ¿querías agregar algo sobre esto, Iris? Y sí, lo que quería decir es que, bueno, nos falta todavía tener mayor inclusión como mujeres en esta parte de la ciencia, la tecnología. Y, por ejemplo, yo cuando tomé un diplomado en Derechos de la Mujer, uno de los temas es el desarrollo de aplicaciones y te dicen, por ejemplo, que yo nunca lo había pensado si no tomo este diplomado, por ejemplo, que te dicen Siri, Alexa, Waze, y todo, Cortana y todas las aplicaciones que te dan guías o te ayudan, te orientan, tienen nombre de mujer y voz de mujer. ¿Por qué? Porque fueron diseñadas por hombres y porque se estila que si alguien te va a ayudar o te va a guiar, pues es una mujer la que te va a servir para guiarte en algo. Entonces sí se vuelve un punto así como que dices, ah, chis, esto no lo había pensado, pero es parte como de los micromachismos o de la nueva realidad que ni siquiera la vemos como machista o feminista. De acuerdo. Sí, a ver, Elaine, tu perspectiva sobre esto, por favor. A mí me parece un tema complicado. O sea, yo he tomado, por ejemplo, igual que Iris, he tomado, por ejemplo, cursos de género en donde te dicen que siempre digas el niño y la niña, la señora y el señor, ¿no? El doctor y el doctor. Evidentemente nos hace como más complicado comunicarnos, ¿no? Tampoco me pasa nada cuando dicen eso. Por ejemplo, hubo un gran escándalo ahora con la llegada del hombre a la luna, que se acaban de cumplir 50 años, y decían, ¿cómo? ¿Por qué el hombre? O sea, ¿por qué llega, por qué no? O sea, el español, desgraciadamente, no permite, digamos, esta cuestión, ¿no? Y sí, yo creo que, regresando a lo que comentaba Iris en un principio, yo creo que mientras no exista una verdadera cultura de equidad y de inclusión generalizada, creo que sí, a lo mejor sí tendríamos que hacer este esfuerzo. O sea, decir el día de la niña y del niño, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, hay un día que es el día de la niña, la ciencia. Ah, ok. Sí. Bueno, a ver, y yo quisiera un poco, para ir cerrando sobre esto que acaba de apuntar Elaine Iris, porque ella decía, tiene que ver con el modelo educativo también. Tiene que ver con qué le estamos enseñando a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿no? Y ya Elaine compartía una serie de planteamientos como el pensamiento crítico y la innovación, la creatividad que nos compartía hace unos momentos. En tu opinión, ¿qué tendríamos que estar haciendo justamente en el proceso educativo? Que además ahorita con la pandemia se nos trastocó todo y ya ni siquiera estamos pensando en los contenidos, estamos pensando casi en lograr llegar a la meta, ¿no? Llegar a poder volver a los salones, en fin, pero no podemos dejar de lado estos temas. ¿Qué tendríamos que estar discutiendo, sobre todo a esos niveles? Pienso en la educación básica, ¿no? La primaria, la secundaria, incluso antes, para fomentar esta participación de las mujeres en las áreas que ya nos han estado diciendo. Claro, lo que yo tenía así como muy claro de dejar en esta plática era educar en la equidad. Eso es fundamental. Y bueno, si bien es cierto que la educación empieza en casa, pues eso es desde nuestra perspectiva de personas, bueno, que tuvimos acceso a la universidad, etcétera, pero la realidad en México a veces no es así. Entonces, pues mucha de la educación se da en la escuela y también como maestras, maestros, pues tienen una gran responsabilidad en educar en la equidad, ¿verdad? El empoderamiento femenino, muy, muy, muy importante, y el fomentar las nuevas masculinidades, tratando de evitar el machismo, ¿verdad? Finalmente, las nuevas masculinidades van a cooperar también para que se dé esta equidad de género. Es bien importante que los dos, tanto hombres como mujeres, estemos en el mismo canal. A ver, perdón que me detenga tantito en ese punto, pero para quienes no están familiarizados con esta idea de las nuevas masculinidades, ¿qué implicaría? Porque de veras, de pronto ponemos mucho el foco en las mujeres y en las barreras, y no vemos los hombres cómo los estamos formando y qué tendríamos que cambiar en la manera en la que hemos sido educados o estamos educando. Pues híjole, la verdad es que básicamente es cambiar el chip, ¿no? Es que yo no le puedo decir a un niño, tú puedes hacer lo que quieras, pero
papá poda el césped y mamá lava las vasijas. O sea, si esto ve todos los días, aunque yo le diga, tú puedes hacer lo que sea, pues finalmente él está viendo cierto rol. Entonces es intercambio de roles, básicamente, que un día pues a mamá le toca el césped y a papá las vasijas, por ejemplo, con un ejemplo como muy burdo y que en todas las familias ocurre, algo así. O sea, por más que yo lo diga, si no lo hago y no predico con el ejemplo, pues no vamos a dar el verdadero ejemplo que debemos darle a nuestros niños y niñas. Claro, y por eso la importancia también de que los que capacitamos o capacitan en la docencia tengamos una formación de cambio de chip, porque no se puede transmitir lo que uno no ha aprendido, digamos, ¿no? Resulta complicado de pronto, y esto pasa primero por asumir los propios prejuicios que uno trae, cosa que a veces no es sencillo. Yo quisiera, Elaine, tu perspectiva sobre este tema, es decir, ya nos hablabas de una serie de competencias que habría que estar estimulando desde el sistema educativo, que bien decías, y me encanta, sirven para todos, ¿no? La creatividad, la innovación es para hombres y para mujeres. Pero siguiendo en esta línea, ¿qué tendríamos que estar empujando? E incluso, ¿qué podríamos aprender de otros países que han hecho, que permite justamente este proceso que hablabas, que ojalá no dure 100 años, ¿no? Se pudiera acelerar y acortar ese tiempo. Casi 100 años, parece que eran 99 o algo así. Imagínate. Según los estudios de género, casi 100 años. Yo ya lo voy a ver, por supuesto. Bueno, ninguno de nosotros lo vamos a ver. Ya no. Pero yo creo que hay muchas cosas. Primero también, si bien mencionaba que todas estas habilidades y competencias en el sistema educativo les sirven a todo el mundo, hay una serie de incluso discursos inconscientes, sutiles, no explícitos dentro del aula que se dan, en donde se da preferencia a los niños, ¿sí? En donde digamos, de alguna forma están transmitiendo que el niño es más capaz. Como mencionaba Iris al principio de nuestra conversación, pues se transmite la idea de que pues, esto no es para niñas. Y tiene mucho que ver con los juguetes también, ¿no? O sea, el tipo de juguetes que está a niños y a niñas, en donde los juguetes de los niños despiertan mucho más la creatividad y la innovación, ¿no? En donde incluso desde la manera en que se visten. O sea, la mujer está con una serie de limitaciones para gatear o lo que sea. Si le ponen un vestidito todo mono, cuando el niño pues tiene mucha más libertad de movilidad y el tipo de juguetes incluso se reproduce. A la mujer, a la niña se le da una muñeca porque la idea es que ella sea mamá, ¿no? Porque ese va a ser su rol fundamental en la vida. Y al niño se le dan con cosas que despiertan muchísimo más sus capacidades, digamos, para construir, para diseñar cosas mecánicas. Eso por un lado. Ahora, en cuanto a esta cuestión de los micromachismos, yo creo que una cosa que habría que tomar en cuenta es que los hombres también están perdiéndose de muchas cosas. O sea, yo creo que los hombres también se tienen que dar cuenta de que digamos, el tener que la equidad, en esta cuestión de la equidad y la inclusión y tener un espíritu más colaborativo y no pensar que es buena onda porque le ayuda a la esposa de repente a lavar los trastes o a poner la mesa, yo creo que no se da cuenta que se está perdiendo de muchas cosas y sobre todo con los hijos. O sea, al suprimir la emotividad porque no es de hombres, digamos, mostrar los sentimientos, al no estar más cerca de los hijos, porque eso le toca a la mamá, creo que ellos están perdiendo mucho. De hecho, había un movimiento, no sé si todavía exista, justamente en España, en donde los papás divorciados, por ejemplo, ellos querían pues tener más oportunidad de estar cerca de sus hijos y de realmente participar en la crianza de los hijos. Dice, nosotros nos hemos convertido en simplemente como en los proveedores y en los entretenedores. O sea, no participamos en la crianza de los hijos y ellos estaban peleando para poder tener una participación mayor en la crianza de sus hijos. Ahora, ¿qué prácticas hay en otros países? Yo creo que esto ya está en el sistema incluso legal, ¿sí? O sea, por ejemplo, el hecho de que exista cuando nace un niño, también se le da una incapacidad al papá, ¿no? O sea, porque eso permite al padre, porque si el sistema no lo permite, el padre no lo puede hacer. Entonces yo creo que si la incapacidad puede ser compartida, yo creo que en esa medida, pues el padre podrá decir, bueno, pues es que acabamos de tener un hijo, no mi esposa, acabamos de tener un hijo y necesito participar en el cuidado del bebé, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, ese tipo de cosas. La otra, las guarderías. ¿A quién se le da la guardería? A la mujer.
porque nuevamente se supone, ¿a qué se le da esta ayuda, no? A la mujer, porque nuevamente se supone que es el papel de la mujer, pues el cuidado del niño, ¿no? O, por ejemplo, si el niño se enferma, ¿a quién se le da la incapacidad? Claro. Sí, O sí, sea, sí, claro. si pudiéramos tener un sistema, digamos, en un mundo utópico, que yo creo que se vale soñar, para eso es Pero la que hacia utopía. allá hay que ir, claro, claro. Ajá. Yo, O sea, la utopía nos indica el camino. Si pudiéramos tener un sistema en donde este tipo de cosas pudieran incluso a nivel legal ser compartidas, o sea, una incapacidad se le da a la persona que tenga el tiempo, la disponibilidad de cuidar al niño, no necesariamente a la mamá, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas, si pudiéramos tenerlas en la cultura, creo que nos permitiría avanzar en la cultura y en el sistema legal, ¿sí? de acuerdo. Creo que nos permitía avanzar más rápidamente hacia esta cultura de la equidad, de la inclusión. De acuerdo. Y ya casi para terminar, Iris, yo creo que una de las tareas pendientes que ha estado de fondo en lo que hemos estado platicando es también la reescritura de la historia de la ciencia, ¿no? Quizá en la medida en que reconozcamos a esas mujeres, socialicemos eso, podremos también empezar a ver, pues que primero la historia fue diferente a como nos la hemos contado y que esa nueva historia, que es la real, inspire también cambios como los que hemos estado platicando, ¿no? Claro, como Matilda Jodling, hay muchísimas más mujeres que se han invisibilizado para la ciencia. Y sí, 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 la edición de libros de texto incluso y conocer la realidad de las cosas, ¿verdad? También eso va a ayudar a que más niñas retomen estos papeles. De acuerdo, pues yo les agradezco mucho que hayan compartido con nosotros este programa, que nos hayan puesto sobre la mesa. Muchas gracias, Iris. Muchas gracias por la invitación y también por compartir este foro con Elaine. La verdad es que mis respetos, estoy encantada de compartir foro con ella y muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti, Iris, y gracias, Elaine. Y muchas gracias a los dos. Ha sido un placer platicar con ustedes el día de hoy. Me encantó escucharlos. Muchas gracias. Gracias a las dos. Y gracias a usted por habernos acompañado en esta edición. Yo le invito a que continúe con nuestra programación aquí en Justicia TV. Y como siempre, le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.